Oye, Alejandro, quiero contratar mi seguro de gastos médicos y el asesor que me atendió me empezó a hablar de pólizas y coaseguros, deducibles, pero no lo entendí bien. ¿Me puedes explicar tú cómo funciona? Claro, Sara, vamos a intentar que en este video entiendas todo sobre tu seguro de gastos médicos mayores. Vamos a comenzar con el primer concepto que te comentó el asesor, la póliza. En términos sencillos y que creo que la mayoría de nosotros conocemos, una póliza es un contrato. ¿Quién celebra este contrato? En este caso tú, que eres la asegurada, pero en otro tipo de seguros también podría ser tú, pero que asegura algún bien, como por ejemplo los inmuebles, y como contraparte tenemos a la compañía aseguradora. En este contrato entonces vamos a establecer todos los términos y condiciones de tu seguro, incluyendo por supuesto cuánto te va a costar. Por lo tanto, generalmente las pólizas se emiten en términos anuales, ya que tenemos un costo anual para que este seguro se mantenga vigente. A partir de aquí sería importante que antes de que se firme esta póliza, conozcamos los conceptos más importantes que seguramente incluso van a venir resaltados. El primer concepto que sí o sí necesitas entender es el del deducible. Esta es una cantidad de dinero que en primera instancia tú debes pagar para que entonces sí tu seguro de gastos médicos mayores entre en acción. La manera que a mí me gusta de explicar esto, porque así es como yo lo entiendo, es que justamente el deducible determina qué es y qué no es un gasto médico mayor. Esta cantidad se acuerda de manera bilateral. Por ejemplo, las aseguradoras tienen una tabla con diferentes montos de deducible. Es muy importante que tu asesor te explique esto porque disminuir o aumentar el deducible también va a modificar el costo que pagarás por tu seguro. En tu plan de retiro.mx podemos ayudarte con una asesoría gratuita en donde vemos todo esto. Si te interesa, mándanos un mensaje. Por ejemplo, el procedimiento que yo seguí para mi seguro de gastos médicos es contemplar 3 diferentes deducibles. Uno estaba por ahí de 10,000 pesos, uno de 20,000 y el que yo terminé eligiendo fue de 28,000. Con este deducible más alto, yo logro a la vez pagar menos dinero por mi póliza. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio, porque para muchas personas un deducible de 28,000 pesos puede parecer alto. Sin embargo, para mí es una cantidad que me acomodaba una póliza que me siento cómodo pagando año con año, pero que también es una cantidad de 28,000 pesos que yo puedo contemplar en mi fondo de emergencia. Entonces, ¿cómo funciona ahora sí el deducible? Aquí te voy a contar un chismecito de algo que me sucedió hace 2 años. Yo estaba haciendo ejercicio y tuve una muy mala caída. Entonces, yo creí que incluso mi pierna se había roto, por ahí el tobillo, pensaba que algo se había roto. Sin embargo, ya yendo con el médico, me hizo la radiografía y resultó en que no era tan grave como yo creía, pero sí tenía el tobillo esguinzado. En total, entre radiografías, consultas y unas 2 o 3 sesiones de terapia, el costo total de ese esguince fue de 7,000 pesos. Entonces, 7,000 pesos es menor a mi deducible de 28,000. No tenía caso y de hecho no entraba a mi seguro de gastos médicos mayores, porque un gasto médico mayor en este caso tendría que ser mayor a 28,000 pesos. Pero ¿qué pasa si efectivamente yo me hubiera fracturado o algo se hubiera roto ahí? Probablemente si me tenían que intervenir una cirugía o algo parecido, eso se hubiera elevado, vamos a poner, hasta 70,000 pesos. 70,000 pesos entonces si es mayor a mi deducible de 28,000. Si yo quiero hacer uso de mi seguro de gastos médicos mayores, primero entonces tengo que pagar el deducible de 28,000 y la aseguradora ya pagaría el resto, aunque hay otro concepto que también tengo que pagar yo. Este es el segundo que debes entender en tu póliza, el coaseguro. Este coaseguro es un porcentaje que debes pagar del total de los gastos restándole el deducible. Digamos que es tu segunda participación en el uso de tu seguro médico. Oye, a ver, espérame, pero si yo ya pagué deducible, ¿por qué tengo que volver a pagar? Eso me parece injusto. Te voy a platicar lo que nos dicen las aseguradoras. Para ellas, el coaseguro tiene 2 funciones. La primera de ellas es que al tú también participar
con un porcentaje en el total de los gastos hace más barato tu seguro de gastos médicos mayores. La segunda quizás es más importante, porque al tú participar en el total de los gastos, se logra que tanto aseguradora como tú tengan incentivos alineados. Recuperar tu salud, pero minimizando los costos. Sin embargo, no te espantes tanto. Este porcentaje de coaseguro ya suele ser menor y además tiene un tope. Nuevamente poniendo como ejemplo el seguro que yo tengo contratado, tengo un coaseguro del 10% topado a 80,000 pesos. Aquí siempre me gusta platicar uno de esos datos, chismecitos también, que hacen notar la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores. El récord, todavía en 2024, de lo que ha pagado un seguro de gastos médicos mayores en un solo año son 90 millones. Si esta persona hubiera tenido un seguro como el mío, no pagó el 10% de coaseguro, que son 9 millones. Aquí más bien hubiera pagado el tope, 80,000 pesos. Esa es realmente la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores. Pero nuevamente, regresando al ejemplo, que insisto, que bueno que no pasó, de si yo me hubiera fracturado. De los 70,000 pesos que hubiera costado la cirugía, mi primera participación fueron 28,000 de deducible. Restan 42,000 pesos. Sobre estos 42,000 yo pago otro 10%. 4,200 pesos. Así que en total yo participé con 32,000 pesos en el siniestro. La aseguradora pagó los otros 38,000. Así realmente en la práctica sí funcionaría tu seguro de gastos médicos. Puedes ver que el ejemplo de esta fractura es un gasto que quizás sí te puede desestabilizar económicamente, pero quizás tampoco se vuelve en un desastre financiero, como sí lo sería, al menos en mi caso, tener que pagar enfermedades ya de 200,000, 300,000, 500,000. Y luego si nos vamos a millones de pesos, quizás me sería incluso imposible recuperar mi salud. Esta es la principal función de un seguro de gastos médicos mayores, que se haga todo lo médicamente posible porque tú recuperes tu salud. Y entonces a ti, como contratante, te toca contemplar dentro de tu fondo de emergencia el deducible y, si quieres estar muy protegido, el tope de coaseguro. En mi caso, yo tendría que contemplar entonces que cualquier padecimiento que esté dentro de mi póliza me va a costar máximo 108,000 pesos. Insisto, contemplando esto, yo puedo tener cierta tranquilidad de que nuevamente no quiero que me pase, pero si llega a tener una enfermedad millonaria, se podría hacer todo lo posible porque yo recupere mi salud. Aquí también quisiera contarte te lo voy a decir, es un comentario que nos dejan a veces, de esos raros que nos dejan en las redes sociales. Una persona comentaba en un video que tenemos de seguros médicos que estaba muy enojada. Decía algo así como: no sirven para nada, yo año con año he pagado mi póliza de un seguro que no he usado. Lo que hacemos aquí es pues dejar los comentarios, no contestamos. Sin embargo, al menos yo, la mayoría de los seguros los veo como una apuesta negativa. Yo no quiero usar mi seguro de gastos médicos mayores porque a mí me gusta estar sano. Y si lo usas es porque algo te pasó, algo generalmente muy grave. Entonces, creo que la mayoría estaremos de acuerdo que es mejor tener un seguro de gastos médicos mayores y nunca usarlo, a que tener un padecimiento muy grave y no tenerlo. Sin embargo, algunos seguros de gastos médicos mayores, como los que solemos ofrecer aquí en tu plan de retiro.mx, sí tienen una especie de kit médico adicional que sí puedes utilizar año con año, que incluye, por ejemplo, limpiezas dentales, también consultas con médicos generales. Incluso hay algunos que tienen consultas médicas gratuitas o a costo preferencial con médicos especialistas. También tienen consultas en nutrición, psicología, etcétera. Lo que hacemos en el despacho es que sintetizamos toda esta información, te la entregamos en forma de PDF para que a ti te sea más fácil leerla y que realmente, si así lo deseas, estos beneficios sí los puedes usar año con año. Eso sería todo. Si deseas una asesoría gratuita y que te coticemos un seguro de gastos médicos mayores que se ajuste a tu bolsillo,
Déjanos un mensaje, también puedes dejar un comentario, te estaremos leyendo y te vamos a agendar esa asesoría gratuita. Yo soy Alejandro y como siempre te doy las gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente.